Los problemas de colesterol son súper frecuentes y suelen coexistir con las demás enfermedades relacionadas al estilo de vida, como por ejemplo diabetes, resistencia a la insulina, hipertensión. Y lo más curioso es que aunque no se consuma grasas en exceso, esos triglicéridos en especial se mantengan elevados. Y es donde uno se empieza a preguntar, ¿por qué tengo el triglicérido alto si aparentemente estoy llevando una buena alimentación? Y eso es lo que vamos a revisar en este video. Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y te voy a compartir lo que he aprendido sobre las áreas donde a veces uno no le presta tanto atención, pero que son estos detalles que hacen que el triglicérido se mantenga alto. Los triglicéridos son muy importantes, inclusive más importantes que el colesterol total. Esto prácticamente es por el peligro que hay de tener triglicéridos muy altos. Hay gente que tiene inclusive pancreatitis, una inflamación muy intensa del páncreas por tener triglicéridos altos. Tener triglicéridos altos también aumenta la posibilidad que tengas colesterol denso que tapa más las arterias. Es un predictor de mayor peso que el colesterol total. Y los triglicéridos también es donde uno como médico se puede dar cuenta si la persona está llevando a cabo una dieta baja en carbohidratos o bien efectivamente está haciendo cambios en su dieta. Porque si el triglicérido permanece igual entre una consulta y otra, algo está fallando. O el tratamiento prescrito por nosotros es el incorrecto, o bien la persona no está poniendo de su parte y por eso el triglicérido no le baja. Y aquí vamos a revisar de manera breve por qué esos triglicéridos no bajan y se mantienen altos a pesar de estar haciendo lo que usted está haciendo. Te voy a compartir el caso que me ha tocado, que me llamó muchísimo la atención. Es de un señor, 38 años de edad, y que me mostró sus análisis. No son exactamente así, pero para que te des la idea, tenía colesterol 564, el HDL, velo bien, colesterol bueno en 8. Pocas veces uno se encuentra ese número así de bajo, ¿eh? Generalmente salen 24, 32, bueno, está bajito, pero no tanto. 8 de colesterol bueno y estaba vivo la persona. Colesterol malo, LDL 324, triglicéridos 1450. Esto no es raro, lamentablemente, es bastante frecuente, toparme con gente que tiene triglicéridos mayores a 1000. Y es ahí donde viene el riesgo. Mayor a 1000, un riesgo muy alto de pancreatitis. Inclusive triglicéridos arriba de 500 ya es bastante riesgo. Y luego vean, porque en los análisis que él se hizo también incluían otro tipo de colesterol, que es el colesterol de muy baja densidad, VLDL, que están viendo en pantalla, en 325. Más o menos estaba así en un inicio. Esta persona también padece de diabetes, ha tenido el azúcar alta, 180, 240, y no ha podido bajarla a pesar de lo que está haciendo. Y acude conmigo porque con esos números que ven ahí, la gran mayoría de las personas, o doctores más bien, le decían, ¿sabes qué? Tu problema es genético, no puedo hacer nada por ti, tómate los medicamentos. Y sí, tomaba las estatinas, medicamento para bajar el triglicérido y todo lo que ustedes ya han visto seguramente, pero sus números nunca mejoraban y se mantenía así. El omega 3, el suplemento y nada. Probó con varias opciones y pues nunca, ¿no? Nunca vio una mejoría o un cambio real. Me pidió mi opinión y le dije, pues tú, con tu caso, la verdad está complicado porque uno no suele ver estos números así, sobre todo el colesterol bueno en 8. Es raro. Probablemente le dije, usted tiene un problema genético del colesterol que va a complicar demasiado revertir. Pero bueno, vamos a ver, vamos viendo punto por punto. 3 meses después, su colesterol total le bajó un poco a 323, como pueden ver en pantalla. Su colesterol bueno subió a 19 y tenía 8. Sigue estando muy bajo, pero no está como estaba antes. Y el triglicérido, vean la diferencia, 875, pero tenía 1450, o sea, bajó un 40%, ¿no? Más o menos. Y el colesterol de muy baja densidad también le bajó 203 y tenía 325. Esto
casi sin nada de medicamento. Obviamente, él ya estaba tomando pastillas al acudir conmigo. No hicimos realmente una gran modificación, así como para que uno diga, a ver, empezó a tomar las pastillas y por eso le bajó. No, porque ya tomaba medicamento. Y me dijo, es la primera vez que observo un cambio así de drástico en mis triglicéridos, en mi colesterol bueno y en mi colesterol de muy baja densidad. Todas las veces, la verdad es que los valores han estado casi igual, por eso busqué la forma de tratarlo de forma diferente, ¿no? Y también me dijo, aunque no he sido perfecto con la dieta, un 70-80% más o menos. El ayuno intermitente todavía no puedo hacer ayunos largos porque me da mucha hambre y me cuesta trabajo. Hago ayunos de 14 y 16 horas. O sea que en el entendido que esos números o esa mejoría que vemos no es de una persona que llevó la dieta al 100% o que hizo ayunos de 24 horas o 20 horas, no. Y el que le está costando hacer los cambios, que es lo más común, es lo más habitual. Y también me gustaría puntualizar algo, el tiempo, 3 meses más o menos para que haya logrado esa mejoría. Eso también es información para uno, ¿no? A ver, en 3 meses con cambios de la dieta, los suplementos, el medicamento que siempre has tomado, tienes esa mejoría, eso habla de que tu problema metabólico es profundo y que va a tomar bastante tiempo y esfuerzo revertir, por aquello de que hay personas que buscan una respuesta casi inmediata en sus niveles de colesterol o en el azúcar, a veces las hay. 2, 3 semanas, esos parámetros bajan muchísimo, pero a veces no. Entonces, cuando uno se está de plano esforzando mucho, llevando casi el pie de la letra al tratamiento, en 1 o 2 meses hay mejoría, pero poca, está bien. El chiste es lograr esa tendencia hacia la mejoría porque todos necesitamos tiempos diferentes para mejorar estos parámetros. Bajo de peso y el azúcar también. En vez de tener 200, 220 picos, ya no. 130, 160 aproximadamente. ¿Sigue alto, doctor? Claro que sigue alto, pero no como estaba antes, bajó bastante. Ahora, son otros valores que uno suele encontrarse en la consulta. ¿Y qué tiene de relevante esto? Darles una idea, un marco, una referencia para que en los siguientes diapositivas que voy a mostrar, uno se pueda ir guiando de qué es lo que tiene que hacer para corregir los números. Vean este perfil de lípidos: colesterol total 198, colesterol bueno 54, LDL 123, triglicéridos 220 miligramos. Está alto, tiene que estar abajo de 150 como mínimo. 100 sería todavía una cifra mucho mejor. Y estos tipos de colesteroles también solemos encontrarlos bastante frecuente. Por ejemplo, colesterol 285 está alto, más allá del límite superior de cada quien. Triglicéridos 345 también está muy alto y le falta mucho colesterol bueno. Esos son signos de resistencia a la insulina, pero que también nos dice qué tan bien o qué tan mal llevan la dieta. Por ejemplo, ¿qué tal si esa persona me muestra sus laboratorios así en un inicio y a los 2, 3 meses el triglicérido está casi igual? O sea que por más que me diga, ¿no? Casi estoy seguro que no cambió los carbohidratos, que no ha llevado el orden correcto y que no ha hecho el ayuno. No, sí, doctor, al pie de la letra. Difícilmente, porque casi el primer cambio que uno ve en aquellas personas que están revirtiendo la diabetes es en cuestión de colesteroles. Eso es lo más rápido. Y después empieza a bajar el azúcar, y después la resistencia a la insulina, después el peso y casi al último, que es lo más tardado, es en revertir la presión arterial, ¿no? Entonces, cuando uno ve esos niveles triglicéridos, hay que preguntarse, ¿de dónde vienen esos triglicéridos? Porque si sabemos de dónde, pues sabemos a qué le tenemos que cortar o dónde tenemos que hacer los cambios, ¿no? La columna de arriba, que es la comida, es por mucho lo más frecuente. Casi siempre aquí es donde está el error, donde está el detalle. Y cuando me refiero a error o a aquellas cosas de la comida que suben los triglicéridos, ojo, número uno, carbohidratos, ¿eh? Es el número uno. En el caso anterior, con triglicéridos de 1400, claro que eran los carbohidratos, que bajó muchísimo esta persona, aunque le está costando,
Todavía por ahí de vez en cuando consume bastante y él lo dice directamente, pero ha mejorado bastante, al menos en sus palabras. Vi un cambio, vi que los números se movieron. Nunca había visto que se movieran así. O sea que vamos por buen camino, porque en el entendido de que ya le dieron un montón de medicamentos, y que ninguno le ha funcionado y que ninguno ha movido las cifras, ¿no? Carbohidratos es lo principal. Como les decía, es lo primero que uno ve en una persona que va a revertir la diabetes. Tiene triglicéridos altos, en un mes tienen que estar más bajos, si no es que normales, según qué tan altos estén, ¿verdad? A lo mejor yo no espero que de 1000 de triglicéridos en un mes estén 120, no, a lo mejor es mucho, ¿no? Pero de 300 en un mes, si tiene que bajar a 130, 140, ahí se da cuenta uno si están llevando a cabo la dieta o bien qué tanto la resistencia a la insulina está afectando, ¿no? También solemos, por ejemplo, ver a personas que tienen el azúcar alta 120, 130, su glucosilada en 7%, 6.6. Me dicen, doctor, ya bajé de peso, ya bajé la presión arterial, ya no tengo los picos de glucosa que tenía antes, mi colesterol está normal, mi composición corporal ha mejorado bastante, pero ¿por qué el azúcar no me baja si todo va bien? Bueno, en ese caso no es por la dieta, ¿eh? Si los colesteroles están bien y todos los demás signos de resistencia a la insulina aparentemente se están resolviendo, quizá no sea por la comida, quizá sea por otro factor. Pero vemos el azúcar alta y vemos que hay colesterol total alto, o bien le falta colesterol bueno, o bien tienen muy altos los triglicéridos. Claro que es la comida. Por eso también nos sirve mucho de guía ese perfil de colesterol, ¿no? Entonces, número uno, revisa si tu cantidad de carbohidratos es la correcta, porque si te pasas, te va a subir el triglicérido. También revisa qué tanto esos carbohidratos están generando pico de azúcar, que viene en la columna de abajo donde dice otros factores que te van a subir el triglicérido, picos de azúcar. Por más que uno amanezca con la hemoglobina glucosilada en 6%, 5.8, ya estoy bien. Bueno, tener tu glucosa promedio en rango la mayor parte del tiempo no es lo mismo a no tener picos de azúcar con frecuencia. Totalmente diferente. Entonces hay que revisar la cantidad, la calidad de esos carbohidratos y si nos está generando pico de azúcar o no está generando. Eso es el número uno. Y después tenemos también parte de la comida, calidad de las grasas. Podemos estar comiendo muy poca grasa, correcto, pero si no es la calidad adecuada, exceso de grasas no saludables, entre ellas grasas trans, con poquito que uno le meta con cierta frecuencia, es suficiente para subir los triglicéridos. Es decir, si una persona una vez al mes o dos come comida chatarra procesada, no pasa nada, es un día al mes o 2 días al mes, no pasa nada. Pero si lo estamos consumiendo con demasiada frecuencia, ahí es el problema. Aunque es muy poca la cantidad de colesterol o de esos productos que estamos consumiendo, ese poquito es suficiente para subir triglicéridos. También pasa comúnmente que, doctor, pero es que mis ingredientes son saludables. Yo utilizo esta harina, utilizo este endulzante, le pongo el tal aceite de tal, y al checar las etiquetas o los quesos, ¿no? Al checar las etiquetas vemos que pues no tienen tanto colesterol saludable. Puede ser que la porción sea la adecuada, más no la calidad. Cantidad de grasas también, y esto va a depender de cada persona. Hay gente que puede comer el 80% de sus calorías provenientes de la grasa y no tienen problema, pero hay gente que con esa cantidad de grasas ya tienen problemas de colesterol, triglicéridos, inflamación, sobrepeso, etcétera. Todos somos diferentes. O cuando me preguntan cuánto es la cantidad adecuada, bueno, uno se va a ir guiando según lo que el cuerpo pida y según cómo va mostrando nuestro perfil de lípidos o nuestros niveles de colesterol, ¿no? Y también la falta de verduras, que sigue siendo muy frecuente todavía, a pesar de que está la recomendación de comer en orden, primero los vegetales, luego la proteína y al último el carbohidrato, y que es de conocimiento universal, ¿no? Las verduras, los vegetales son muy saludables, es fibra, antioxidantes, vitaminas, minerales,
pero aún así todavía es muy común que la cantidad sea muy poquita o bien no hay variedad. Es que a mí nomás me gustan estas tres. Si no hay variedad, seguramente nos va a faltar un componente de la alimentación que no nos va a permitir corregir o normalizar esos triglicéridos. Dentro de la comida, yo creo, no son los únicos, son los más comunes, al menos lo que yo he observado, de personas que tienen triglicéridos altos y no saben por qué. Carbohidratos, calidad de las grasas, cantidad de grasas y falta de verduras. Doctor, yo hago todo esto a la perfección. Bueno, vamos a ver qué otros problemillas te pueden subir el triglicérido. Y tenemos, no precisamente en orden de frecuencia, tenemos la tiroides. Si las hormonas tiroideas no se están produciendo en cantidad y el cuerpo no las está asimilando, no las está convirtiendo de la forma activa, va a haber también problemas de colesterol, triglicéridos altos. Eso es lo que hay que revisar. Es que a mí me dijeron que mi perfil tiroideo salió normal. Hay que ver, porque, porque a veces únicamente se mide un parámetro, se mide la TSH y con eso concluyen que todo lo demás está bien. Momento. Mejor mide tu perfil tiroideo completo, T3 libre total, T4 libre total, TSH, y así uno tiene una idea más clara de qué es lo que está pasando. Puede ser que la TSH esté bien, correcto, pero a lo mejor uno detecta alteraciones en los demás parámetros del perfil tiroideo que nos indican que hay otro problema. Entonces, se tienen que producir en cantidad normal y aparte se tienen que utilizar. Y a veces uno puede detectar esos fallos con un perfil tiroideo completo. Ese sería un punto importante a considerar. Triglicéridos altos y ya habiendo descartado los errores de la comida, hay que checar que no sea la tiroides. Resistencia a la insulina. Si todavía tengo resistencia, medida por estudios de sangre o bien signos de resistencia a la insulina, entonces ahí está, tenemos que corregir eso primero para después esperar que ese triglicérido disminuya. Y esto sí y no, porque hay gente que tiene resistencia y que a los 2 meses de tratamiento la sigue teniendo, pero ya bajo el triglicérido, ¿no? Eso va a depender de cada persona. Pero hay gente que no normaliza los parámetros bioquímicos hasta que no resuelve por completo esa resistencia a la insulina. Entonces, hay que medirlo por estudios de sangre y también pasarnos a una lista, a un chequeo. ¿Qué signos de resistencia tiene esa persona? Si todavía hay, que tengo un video en el canal donde hablamos de eso para que usted lo revise si tiene alguna duda. Si tiene algún punto de esos, entre más, pues más apoya a la idea de que todavía hay resistencia y que eso le esté subiendo el triglicérido. Otro punto importante, picos de glucosa. Doctor, es que yo como tal cosa y a mí no me sube. Te creo, pero cuestiónalo y compruébalo mejor. Así no hay duda. Chécate media hora después, 1 hora después, 1 hora y media después. Si tienes el acceso, ponte un sensor, una semana, perdón, 14 días, que más o menos es lo que duran, o un mes, y con eso comprueba si efectivamente tienes o no tienes picos, porque la gente se lleva sorpresas cuando empieza a medir, a ver, voy a ver si en verdad esta forma de comer no me sube el azúcar y se van sorprendiendo. Oh, yo no sabía que este ingrediente me estaba subiendo el azúcar, ¿no? A veces uno da por hecho, ay, esto no contiene carbohidratos, esto no me lo va a subir, pero a veces ese pico de azúcar no es por el carbohidrato. Puede ser por otro ingrediente que a veces ni siquiera está reportado en la etiqueta nutricional, desafortunadamente. Puede ser la cantidad de proteína, no lo sé. Cuestiona si tu comida te sube el azúcar o no. Mide después de comer. Si ves que no, perfecto, no tienes picos de azúcar. Pero si ves que se está disparando, algo hay en esa comida o algo le falta a esa comida para que no te genere pico, ¿no? Otro punto importante a descartar es el alcohol. Es que, y generalmente yo creo que, no digo que no las mujeres, pero un poquito más los hombres, tendemos a decir que tomamos menos de lo que realmente tomamos. Doctor, es que yo nomás una cervecita el sábado y domingo. Probablemente es más que eso, 2 o 3 cervezas. Y el alcohol con cierta frecuencia
también es un causante y un exacerbante de que esos triglicéridos no disminuyen. Hay que considerarlo. A lo mejor nos estamos pasando de la raya, más alcohol de lo que mi cuerpo, mi metabolismo puede eliminar, y si haya que bajarle para normalizar los triglicéridos. Medicamentos. Es muy común ver medicamentos que suben el nivel de colesterol. A lo mejor no tanto en cuestión de triglicéridos a corto plazo, pero a mediano y más que nada a largo plazo sí los van a subir. Medicamentos, por ejemplo, para el insomnio, para la depresión, para la ansiedad, esquizofrenia, esos a largo plazo alteran tu metabolismo energético, alteran tu microbiota, un desequilibrio hormonal, y puede que suba tanto el azúcar, tanto la resistencia a la insulina, como alterar tu perfil de colesteroles. Glibenclamida, glimepirida, glipizida, aumentando la insulina en la sangre, puede exacerbar los colesteroles. La misma insulina, hay gente que la necesita y ahí, pues ni hablar, ¿no? Tienen un problema de producción de insulina y hay que utilizarla. Pero el problema es que si nos pasamos de esa cantidad, o bien son personas que no la necesitan, porque su páncreas sí funciona bien, entonces también podría ocasionar que se suba el colesterol, te baje el colesterol bueno y suban los triglicéridos. Medicamentos, hay que revisar si no es por eso. Medicamentos para la presión arterial, por ejemplo, bisoprolol, propanolol, metoprolol, y todos esos a largo plazo también te podrían estar alterando esos colesteroles. Habiendo descartado todo lo anterior y dándole tiempo al proceso, si no hay mejoría, se puede concluir que es un problema genético, que también hay pruebas para eso, pero usualmente es el último escalón, porque hay que descartar lo demás, y que, como les comentaba al principio, yo he observado que siguiendo estos puntos, la gran mayoría logra bajar los triglicéridos. No son los únicos, hay muchos más factores, pero al menos es lo que yo he encontrado con mayor frecuencia que no te deja bajar el triglicérido. Así que, pues aquí lo tienen. En esos puntos hay que trabajar. Si el triglicérido sigue estando alto, puedes empezar por estos pasos y seguramente vas a encontrar la respuesta a cómo bajar esos triglicéridos.